Muy bien, entonces en esta mañana vamos a comenzar con el capítulo 4 y es un capítulo muy interesante. Estamos todavía viendo de qué se trata el mandato. Los primeros 5 capítulos de este libro habla acerca de eso, de qué se trata, descubriendo cuál es el mandato masculino que Dios nos ha dado. Y a partir del capítulo 6, cuando lleguemos, si Dios nos permite llegar al capítulo 6, es cómo vivir ese mandato. Primero lo entendemos para después vivirlo. Pero hasta aquí hemos estado analizando acerca del mandato. ¿Qué es el mandato? Hemos visto cómo el trabajo, vamos a hacer un poco de memoria, hace 15 días atrás, hemos visto cómo el trabajo es parte de ese mandato divino. Y hoy el capítulo 4 es muy interesante porque hoy vamos a comenzar, y me gusta decir esta frase, vamos a comenzar a separar al niño del hombre. ¿Sí? Vamos a empezar a descubrir y a tomar la responsabilidad que nos toca como hombre, porque hablamos de un mandato masculino. Y es decir, o nos toca realmente hacernos cargo de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es tan interesante este capítulo 4 que empieza con una pregunta. Si ustedes leyeron el libro y si no leyeron el libro, yo les voy a decir cómo empieza este capítulo 4. Y el capítulo 4 comienza con la pregunta de que ¿por qué al hombre le es prohibido hacerse imágenes de Dios? ¿Por qué al hombre es prohibido? La respuesta, yo creo que muchos de nosotros la sabemos. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la razón real? ¿O de dónde viene esa prohibición? Dios mismo lo dijo, Éxodo capítulo 20, vamos todos a Éxodo capítulo 20. Encontramos lo que conocemos como los 10 mandamientos. De repente muchos cristianos reniegan de los 10 mandamientos porque se hizo tan popular que piensan que es parte de la religiosidad. No, pero los 10 mandamientos son la parte práctica de toda una ley que para el hombre es difícil, si lo vemos así, de cumplir en su totalidad. Sin embargo, al resumirlo en 10 mandamientos, que luego Dios lo resume en 2 a través de Jesucristo cuando está aquí, Éxodo capítulo 20, el segundo mandamiento que Dios le da a Moisés. Y el segundo mandamiento, ¿qué dice la palabra de Dios? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es interesante porque esta pregunta la podemos responder a través de la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, de que Dios fue quien prohibió o quien introdujo esta realidad que el hombre no puede hacer imagen de Dios. Sin embargo, fíjense la relevancia que nosotros tomamos como seres creados por Dios. Porque Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dijo Dios lo siguiente, cuando estaba creando. Hagamos al hombre ¿a qué? Lo tienen ahí en sus hojas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, puede subrayar ahí. Conforme a nuestra semejanza. Y creó pues Dios al hombre, ¿qué dice? A imagen suya. Subrayen eso. Dios nos creó a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué se le prohíbe al hombre que haga imágenes que representen a Dios? ¿Por qué Dios fue tan tajante cuando Dios lo marcó allí en los mandamientos? Porque Dios ha mandado al hombre a ser, S-E-R, la imagen de Dios. Por lo tanto, en esta introducción concluimos lo siguiente y hacia allí vamos a apuntar para entender esta parte del mandato de Dios para nosotros. Que los cristianos, aquellos que somos hijos de Dios, somos llamados y capacitados, completamos en nuestras hojas, para llevar la imagen de Dios. Así como somos llamados, Dios también nos capacita para que podamos llevar la imagen de Dios. Si ustedes se quedan con eso, va a ser para mí y para ustedes ganancia, porque va a definitivamente determinar cada uno de sus días. Dios lo hizo así desde el principio. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, Dios les encargó que ellos llevaran la imagen. Es más, Dios les dijo a ellos, ahora ustedes van a portar mi imagen. Y la idea de Dios sigue siendo la misma con el hombre. Dios espera que cada uno de nosotros portemos la imagen de Dios. Y déjame decirte que hoy todo hombre creado por Dios, en cierta manera lleva esa imagen de Dios. Porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero por gracia, aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, portamos una mayor medida
y una mayor responsabilidad en cuanto a mostrar y llevar la gracia de Dios. Pregunto, ¿acaso Dios no sabía que el hombre iba a caer allí en el huerto? Sí. Claro que lo sabía. Fue creado con la capacidad de pecar. Los únicos que fueron creados, los primeros creados. Porque después nosotros ahora ya no tenemos la capacidad de pecar. Pecamos en forma automática porque nacemos pecadores. La condenación del pecado viene en nosotros, es nuestra naturaleza. Sin embargo, en aquel momento la responsabilidad era esa. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, es interesante. Porque aquel mandato de Dios al hombre de portar la imagen automáticamente se pasa a nosotros. Y nos convierte en responsables. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, lo siguiente. ¿Quién me lo lee por favor en voz alta ahí en sus hojas? Mateo 5, 16, ¿qué dice? Y brille luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate, así brille vuestra luz delante de los hombres. Es decir, entendemos o vamos entendiendo que es portar imagen de Dios. El hombre nunca va a conocer a Dios, el hombre natural no va a conocer a Dios, sino es a través de quienes portan su imagen. Debemos brillar en un mundo que está en oscuridad. Nuestras buenas acciones, dice la palabra de Dios, deben glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, y a través de ella el mundo va a conocer quién es Dios. Tenemos un llamado elevado, hombres, una responsabilidad muy grande, de la cual nos podemos hacer cargo. Simplemente necesitamos empezar a poner orden en nuestras vidas. Vamos, seguimos adelante en esta mañana y vamos a descubrir entonces qué realmente significa ser portadores de la imagen de Dios. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a esto, que es ser portadores, es decir, bien lo decía el doctor recién, ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto significa, en primer lugar, que somos seres racionales y espirituales. Somos seres racionales y espirituales. Y cuando hablamos de la razón y del espíritu, no podemos concebir una sin la otra cuando hablamos de el hombre. Solo el hombre tiene la capacidad de razonar y adorar a Dios. Y eso es lo que nos hace diferente de todo lo otro que Dios creó. Eso es lo que nos pone por encima de todo lo que Dios ha creado. Ahora, cuando hablamos de la razón, quiero tomarme un tiempito en especial para aclarar esto, ya que no venía muy desarrollado allí en el libro, y creo que es importante que podamos tomarnos unos minutos para entender o para buscar la forma práctica de cómo funciona la razón. ¿Por qué? Porque a veces la razón dentro de la vida cristiana está como condenada, como que no tenemos derecho a pensar, ¿no? Como que si razonamos algo o si buscamos algo no lo podemos razonar porque todo tenemos que llevarlo al ámbito espiritual. En cierta manera somos seres espirituales y eso es, y lo que vamos a decir de seres espirituales, que es aquella parte que nos conecta con Dios, aquella parte que nos hace o nos da su semejanza a Dios en el hecho de cómo somos creados en el área espiritual. Pero cuando hablamos del área del razonamiento, quiero que nos quede claro esta idea. Y no encontré mejor ilustración o mejor forma de entender cómo funciona nuestro razonamiento que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas hablan y dicen que la palabra de Dios es una fuente mística de verdad. Que todo lo que viene en la palabra de Dios tiene cierto misticismo, cierto encanto que hace que sea muchas veces parte de una historia que difícil de creer. Vamos. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando nos sumergimos a la palabra de Dios a través de los 66 libros que tiene la Biblia, vamos a encontrar que hay historias reales, de personas reales, de hechos que podemos ubicar en tiempo y espacio, que lejos de ser místico, son cuestiones históricas, cuestiones que revelan verdades, cuestiones que incluso ayudan a dar cierta evidencia científica e histórica. ¿Has leído alguna vez el libro de Números? Es una cantidad de nombres que te dicen, ¿para qué está eso en la Biblia? Bueno, simplemente todos esos detalles ayudan a buscar, a acomodar la historia en tiempo y espacio. Y todo eso lo podemos descubrir a través del razonamiento humano.
El razonamiento está ahí para que lo utilicemos. Y cuando vamos a la palabra de Dios, hombres, nosotros debemos entender que nosotros podemos leer la Biblia con cierta ingeniería de la mente que tenemos, de que Dios nos permite, ¿sí? Con cierta capacidad de descubrir lo que hay en la palabra de Dios. Pero he aquí que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si bien nuestro razonamiento está para poder descubrir y entender lo que dice la Biblia va más allá y es viva y eficaz y es profunda y necesitamos de la conexión espiritual para encontrar la verdad que la Biblia nos quiere decir. Porque ha pasado, y sigue pasando, y seguirá pasando, que muchas personas que solo quieren buscar en la Biblia el razonamiento humano, generan lo que conocemos hoy como falsas doctrinas o falsos evangelios. Ejemplo, el evangelio de la prosperidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se has escuchado el evangelio de la prosperidad? Dios te va a dar, tú mereces todo. O quizás también hay personajes que quizás porque alguna vez estudiaron algún tipo de actuación, algún momento de actuación, encuentran en la Biblia muchas letras para recitar, entonces te arman un video de 5, 6, 7 minutos donde una situación en la Biblia te la pincelean con un par de versículos bíblicos y pareciera que fuera una verdad teológica, una verdad profunda que tú dices, wow, todo esto lo dice la Biblia y simplemente es algo guionado, desarrollado por el razonamiento humano. Tenemos que tener cuidado si no lo ponemos bajo el cuidado o bajo la cobertura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque para él son necedad. Y dice, y no las puede entender, porque hay cosas que así como se pueden entender por el razonamiento, se disciernen, dice la palabra de Dios, se viven y se aplican a través de ¿qué? Del Espíritu, del Espíritu. Gracias a Dios por la capacidad de pensar, de razonar, porque eso nos hace responsables de nuestros actos, responsables de nuestras decisiones, responsables delante de Dios. Miren, varones, a raíz del razonamiento humano, no va a haber una persona que llegue delante de Dios y ponga como excusa es que yo no sabía. Ni una, porque el razonamiento humano te aleja o te acerca de Dios. ¿Se acuerdan de Judas? Conscientemente, él traicionó. Conscientemente, él supo lo que hizo. Pero por no dar su pensamiento a torcer y arrepentirse, conscientemente fue y ¿qué? Se ahorcó. ¿Tú crees que Judas va a tener alguna excusa delante de Dios? ¿Le va a decir, Dios, es que tú me escogiste para ser el traidor? No. No. Porque él fue consciente de todo lo que hizo. Lo hizo en sus 5 sentidos. ¿Entendemos de qué se trata el razonamiento? ¿Y por qué necesitaba abrir esta explicación? Porque si bien las cosas Dios nos las permite pensar, dice la palabra de Dios que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Y que nosotros debemos desarrollar en nosotros lo que ya tenemos, la mente de Cristo. Y empezar a alinear nuestro razonamiento con nuestra parte espiritual. Hombres, debemos entender que cada uno de nosotros somos llamados a ser portadores de la imagen de Dios porque somos seres racionales y espirituales. No solamente eso, sino que también somos llamados a ser portadores de la imagen de Dios y eso nos hace o nos obliga a dominar, completamos en nuestras hojas, a dominar sobre la creación, porque esa fue la idea primera de Dios. Seguimos leyendo en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, y dice que después que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice el versículo 26, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Era plan de Dios, que no solamente, o que dentro de esa responsabilidad de mostrar a Dios, ejerciéramos nuestra autoridad delegada por Él. Delegada por Él. Quiero ser totalmente claro en esto. Y quiero que entendamos que como portadores de la imagen de Dios, tanto hombres
y mujeres debemos gobernar sobre la tierra para cumplir el propósito que Dios quería. Dios quería que la tierra fuera ¿qué? ¿O diera qué? Fruto. Diera fruto. Dios capacitó a la tierra, o en la tierra está todo lo que necesitamos para poder conseguir frutos. Y tenemos que ser, como todo, hombres equilibrados, ecuánimes, buenos administradores. Buenos administradores. Nuestra condición pecadora después de Génesis capítulo 3 nos llevó a abusar de las cosas que Dios creó, a maladministrar. El hombre en su egoísmo ataca y conspira contra el mismo hombre. Porque así como faltan recursos naturales, o nos dicen que faltan recursos naturales, o incluso estamos en un grado en que hay un montón de pobreza, no ha habido nunca en el mundo, en la historia del mundo, la cantidad de dinero que hay en este tiempo. ¿Me equivoco o no? Corríjanme. ¿Pero qué pasa? Está mal distribuida. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No. Por el corazón del hombre. Por el corazón del hombre. Porque el hombre, en lugar de entender que dominar no es abusar, no es acaparar, no es corromper, sino que dominar es administrar correctamente lo que Dios nos dio, el hombre se hizo, acaparó. ¿Recuerdan cuando vino aquel joven rico a hablar con Dios y le dijo con Cristo, y dijo, ¿qué necesito para heredar el cielo? Y Jesucristo fue y puso el dedo en la llaga en el corazón del joven y dijo, vende y todo. Ven y sígueme. No estaba peleado Jesucristo con la riqueza. Dios no está peleado con los bienes. Sino quiere que un corazón entregado. No acabamos de tener un retiro que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ¿qué? ¿Será añadido? En ningún lado de la Biblia dice Dios que Él va y está ahí para cumplir nuestros caprichos. Él dice que nos va a dar lo que necesitemos. En ningún lado dice en la Biblia que Él nos va a dar lo que nosotros queremos. En ningún lado de la Biblia dice que Él está para cumplir nuestra lista de necesidades. Sino que a veces nosotros nos equivocamos, por no decirte casi siempre nos equivocamos. E incluso cuando oramos, oramos mal. ¿Por qué no oramos como Jesús oró? Sí, Jesús, Dios hecho hombre, que tenía una comunión con el Padre, estando aquí en la tierra tenía la necesidad de orar. Y nos dejó el ejemplo de oración. No la que debemos repetir siempre, pero sí la idea de cómo orar. Y muchas veces malinterpretamos el Padre Nuestro. Y nosotros debemos entender que cuando Jesús oró, y acerca de cómo nosotros debemos administrar la creación, el deseo de nuestro corazón debe ser lo mismo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Así en la tierra como en el cielo. En el cielo. Hombres, necesitamos entender que lo que administramos no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y que mientras estemos aquí en este mundo debemos administrar esto de tal manera o con tal responsabilidad, sabiendo que fue Dios quien nos los delegó. Por lo tanto, concluimos que el hombre representa a Dios ejerciendo su autoridad. No te olvides de esto. O tú eres la representación de Dios en su autoridad. Y en cuanto a mostrar esta imagen de Dios, también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Reflejamos la justicia original. Reflejamos la justicia original. El primer hombre, decíamos, fue creado sin pecado, sin embargo tenía la capacidad de pecar. ¿Qué hizo? Decidió por la humanidad. ¿Y qué hizo? Pecó. Dios no tuvo la necesidad de un plan B, porque Él sabía cuál iba a ser la respuesta del hombre. Entonces, en medio de la historia del hombre, Dios iba a poner o iba a mandar ¿a quién? A Jesucristo su Hijo. Para restablecer esa comunión perdida, lo perfecto. Allí en el huerto, y cuando vimos al hombre en el huerto, el hombre tenía una relación perfecta con Dios, una relación con lo creado, una relación con su prójimo y una relación consigo mismo. Génesis 3 viene a romper con todo eso. El pecado, la caída del hombre rompe con todo eso. Sin embargo, Dios no cambió la idea en cuanto al hombre. Y Dios quiere que el hombre otra vez vuelva a eso. Por eso nosotros, para entender cómo empieza el mandato masculino, debemos volver al jardín. Debemos volver a aquel lugar donde la relación es perfecta. Pero decíamos, Dios proveyó el camino de regreso a aquel lugar. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado,
Por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos, ¿qué? Justicia. ¿Entiendes esta palabra? Fuimos hechos justicia. Quiero que entendamos lo que es la justicia. Porque la justicia en la Biblia tiene un concepto muy amplio. Pero la justicia que nosotros necesitamos entender para nuestra vida diaria tiene que ver con la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con otros hombres. Porque si nosotros entendemos que la Biblia dice no hay justo aún uno, porque el pecado nos condenó y nos apartó de un Dios santo y justo, pero a través de Jesucristo ahora tenemos esa justicia, o Él nos justifica para que tengamos comunión con Dios. Y la única forma de mostrar esa justicia con Dios es teniendo relación con los demás. Por eso necesitamos, cuando hablamos de mostrar a Dios, de enseñar la imagen de Dios, no podemos dejar de lado la justicia de Dios. Dios no cambió. Dios sigue siendo santo, santo, santo. ¿Qué significa eso? Dios no es tolerante al pecado. Dios no tolera ni el más mínimo de los pecados. Entonces, ¿por qué sigo vivo? Entonces, ¿por qué sigo en esta tierra? La Biblia dice, abogado tenemos en Jesucristo. Cuando la santa ira de Dios se enciende, cuando yo peco, Cristo está al lado del Padre abogando por nosotros. Del otro lado está el acusador. Si no, lean la historia de Job. Va uno y nos acusa, pero está el Hijo quien intercede por nosotros. Entonces nosotros lo menos que podemos hacer en cuanto a esto es ser portadores de esa imagen de justicia de Dios. No olvidemos, varones, y no dudemos el llamado que tenemos de mostrar a Dios al mundo. ¿Es titánica la tarea? Si te costó leer el capítulo 4, no es nada a lo que tenemos que hacer día a día. Y es un día a la vez. Lo bueno con Dios es que un día a la vez. Tenemos que entender esto. El propósito del hombre en la tierra es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia. Cualquier otra cosa que no nos permite dignificar, glorificar el nombre de Dios o disfrutar de su presencia tiene que estar fuera de nuestras vidas. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, lo único que debe entrar en nuestra mente y nuestro corazón debe ser justos y disfrutar de esa justicia y compartir la justicia de Dios. Por eso el mayor desafío en nuestra vida es mostrar la gloria de Dios a un mundo oscurecido por el pecado, para quien se lleve la alabanza sea Él y no nosotros. Y los pecadores perdidos puedan ser salvos por la obra de Dios. Estamos definitivamente llamados a mostrar la gloria de Dios. ¿Dónde o cómo? En primer lugar, completamos en nuestras hojas, en lo que hacemos. Lo que hacemos nos debe llevar a involucrarnos en esta vida real, en esa lucha diaria por las almas que se pierden. Y el mostrar a Dios en lo que hacemos significa estar abiertos y estar dispuestos a hacer bendición a los demás. Significa también que cuando encuentres a alguien que está decaído, debes alentarlos con la verdad de la palabra de Dios. Significa que podamos hacer empatía al que está confundido y enseñarles cuál es el camino de regreso al Padre. Significa que debes empezar a percibir al hombre no por lo que ves, sino por la necesidad que él tiene en su corazón. Pablo le dice claramente a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, con urgencia predica la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Pero no solamente mostramos a Cristo, la imagen de Cristo, por lo que hacemos, sino también ¿por qué? Por lo que somos. Por lo que somos. Y aquí te pregunto, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué significa lo que tú eres? Pablo le va a escribir a los romanos en el capítulo 8, versículo 29.
y les va a decir lo siguiente: a quienes Dios conoció de antemano los destinó desde un principio para que sean como ¿qué? Como su hijo, para que Él sea mayor de entre muchos hermanos. ¿Quién es Él? Cristo. Ahora, Pablo nos está diciendo a nosotros: hey, tú eres, antes que todo existiera en la mente de Dios, ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Recordamos hacer siempre la distinción entre hijo y creados. No todos somos hijos de Dios, solamente los escogidos, los redimidos, los alcanzados por la sangre de Cristo. Los demás son criaturas creados por Dios. A imagen y semejanza, sí, con responsabilidades diferentes. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto de ser llamados hijos de Dios? Por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo mantenernos a la altura de semejante llamado para que la gente vea a Cristo a través de lo que somos? Dos pasos importantes. El primero, para que la gente vea lo que somos y seamos congruentes con nuestro llamado, debemos ser transformados por la palabra de Dios. No os adaptéis a este mundo, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando venimos a un lugar donde nos enseñan la palabra de Dios o vamos el domingo a la iglesia, no estoy haciendo menos, el hecho de que es importante reunirnos y escuchar. Pero no hay nada que sustituya ese tiempo a solas con Dios, que tú puedas prepararte ese banquete que Dios tiene al punto que tú quieras, de la forma que tú quieras y disfrutarlo de primera mano. Ya no somos, dice la palabra de Dios, niños que sacan la comida de la boca para dártela o que te la arriman y te hacen el avioncito para comerla. No. Debemos desear el banquete, disfrutarlo preparado de tal manera que decir, puedo contar de qué se trata. La palabra de Dios. Pero habla en el Salmo capítulo 1 a qué es semejante el hombre que está junto a la palabra de Dios, esa fuente que da vida. Y en el versículo 3 dice, será tan fuerte como un árbol plantado junto a las corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen todas las hojas. Y termina diciendo, ¿qué cosa? Le irá bien en todo lo que haga, que no te la cuenten. Empieza a vivirla. Transforma tu vida a través de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que también seamos transformados por medio de la oración. Transformados por medio de una vida de oración. ¿Por qué crees que Santiago dice en el capítulo 4, versículo 3, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal? Incluso dice Santiago, porque pedimos para gastar en aquellos detalles que nosotros consideramos importantes. Muchas veces malinterpretamos la oración, malinterpretamos o malentendemos el Padre Nuestro. Incluso pensamos que Dios está ahí para cumplir nuestros caprichos y no es así, varones. Debemos aprender a orar. Aprender a orar, porque cuando abrimos nuestro corazón al Señor en oración, el deseo que tiene que salir de nuestras vidas es ser más como Cristo. Cambia, ¿verdad? Porque eso nos compromete. ¿Recuerdan cuando hablamos de la voluntad de Dios? Que tomamos como 10 clases para hablar de la voluntad de Dios. Siempre pensábamos con el mismo versículo. La voluntad de Dios para sus hijos es ¿qué cosa? Ahí lo tienen en sus hojas. La santificación. La santificación. Te pregunto, ¿qué es lo que hace cuando tienes un problema que no puedes vencer? Cuando estás luchando con un pecado, pon el título que tú le quieres al pecado. Vas en oración y le dices, es que yo quiero ser como tú, Cristo. Quiero dejar ese pecado de lado. O no, muchas veces agarramos ese pecado, lo metemos en un cofre y lo escondemos en lo profundo de nuestra vida espiritual, como diciendo, pues si está allá no pasa nada. No, varones. Debemos entender que humanamente somos débiles para luchar con el pecado. Y que el deseo de nuestro corazón y cada vez que hablamos con Dios, que oramos con Dios, nuestra oración debe ser
una mayor santificación. Completamos en nuestras hojas, una mayor santificación. Porque cuando oramos así, estamos orando en la voluntad de Dios. Aprendamos a pedir, aprendamos a orar. Dios no es nuestra lámpara de Aladino que raspamos para que Él conceda deseos, sino que Dios espera que incluso en nuestra vida de oración seamos genuinos y como Cristo. Cristo oró y dijo antes de ir a la cruz: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿No es así? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Cuando oramos, cuando conectamos con Dios, lo primero o lo que siempre debe estar presente en nuestra oración es: Dios, ayúdame en mi santificación. Quiero ser más como Cristo. Y de esa manera vamos a estar orando en la voluntad de Dios. Amén. Vamos a terminar con esta parte. Vamos a orar. Señor, gracias por tanto. Gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que tú nos das. Gracias por el empuje hacia cumplir con el mandato masculino. Nuestra responsabilidad es llevar la imagen y mostrar la imagen de Dios a este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más santos, más correctos delante de ti, para que este mundo te conozca a través de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que somos. Padre Santo, esa responsabilidad la has puesto en nosotros y queremos cumplirla. Ayúdanos a cada vez ser menos nosotros y más tuyo, Señor, y mostrar a este mundo más de ti. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.